transformaciones urgentes en materia climática, económica y social, discutir alternativas como los fideicomisos para movilidad eléctrica o los bonos temáticos para el manejo responsable de la deuda pública no es solo pertinente, sino esencial. Estos instrumentos no solo abren nuevas posibilidades para el financiamiento, sino que también promueven una visión orgánica y transformadora de nuestras políticas públicas. Esperamos compartir reflexiones que nos permitan fortalecer las capacidades del país de cara a la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que será celebrada en Sevilla este 2025. Para dar inicio formal a este encuentro, tengo el agrado de ceder la palabra al señor Jesús Vargas, especialista en financiamiento verde de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Adelante, don Jesús. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y habilitar este tipo de espacios. Bueno, agradecer a la Embajada de España, miembros de Naciones Unidas, distinguidos colegas, damas y caballeros. Es un honor participar en este espacio de diálogo sobre alternativas concretas de financiamiento verde que nos acercan a nuestras metas climáticas y desarrollo sostenible. Nos encontramos en un momento decisivo. Las exigencias del cambio climático, las presiones sobre las finanzas públicas y los compromisos asumidos bajo la Agenda 2030 y los acuerdos de París nos obligan a innovar. Hay elementos de gran oportunidad, como estos espacios donde podemos discutir mecanismos que representan un paso firme en esta dirección. Primero, el uso de financiamiento como fideicomisos para transformación del sistema de transporte público, con el objetivo de incorporar buses eléctricos. Estas medidas no solo reducen emisiones, sino que también mejoran la calidad del aire, fortalecen la, que es la movilidad urbana y aportan directamente al bienestar de nuestras comunidades. El fideicomiso, en ese contexto, se plantea como un mecanismo transparente y flexible para canalizar recursos y gestionar confianza entre los actores públicos y privados. En segundo lugar, analizaremos el uso de bonos temáticos verdes, sociales y sostenibles como herramientas para la gestión estratégica e innovadora de la deuda pública. Esos instrumentos nos permiten financiar proyectos con impacto ambiental y social, fortaleciendo nuestra credibilidad ante los mercados y alineando las finanzas del Estado con nuestras prioridades nacionales. Ambos mecanismos no solo son soluciones técnicas, son apuestas por un modelo de desarrollo inclusivo, resiliente y ambientalmente responsable. Son también instrumentos claves para acelerar el cumplimiento de nuestras metas 2030 mientras preparamos las transformaciones estructurales proyectadas en el Plan Estratégico Nacional al 2050. Ha pasado casi una década desde la adopción de la Declaración de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Desde entonces se han hecho múltiples promesas. Sin embargo, contrario a la noción de progreso, nos encontramos en una situación donde nuestros pueblos necesitan aún más ahora que hace algunos años soluciones y soluciones innovadoras. Costa Rica ha demostrado con hechos su compromiso con la sostenibilidad a través de mecanismos pioneros como es el pago de servicios ambientales, el PSA, implementado desde el 97. Este programa ha permitido conservar más de 1.3 millones de hectáreas de bosque, eh, reconociendo y remunerando los servicios ecosistémicos que brindan los territorios rurales y forestales del país. Asimismo, el PCA ha sido financiado a través de impuestos a combustibles, cooperación internacional y venta de bonos de carbono, implementando de manera exitosa el programa Red Plus y ha beneficiado directamente a miles de pequeños propietarios, mujeres rurales y pueblos indígenas, convirtiendo este mecanismo no solo en un programa ambiental, sino en uno transversal, que impacta en el desarrollo humano y ambiental de nuestras comunidades. Más recientemente hemos dado pasos importantes hacia el PCA marino, incluyendo la aprobación del Fondo Azul, que permite captar recursos de actividades económicas como la pesca, el turismo y el transporte marítimo para conservar nuestros ecosistemas marinos. En esta misma línea, Costa Rica está avanzando en el desarrollo de cuentas oceánicas, un instrumento técnico que permite valorar de forma precisa el aporte económico y tecnológico de nuestros ecosistemas marinos. Estas cuentas nos ayudan a integrar al océano
en la planificación económica nacional, evidenciando los beneficios que aportan los manglares, arrecifes, áreas marinas protegidas y sustentar políticas como el PCA marino y también los proyectos que se vayan a enmarcar dentro del Fondo Azul. Al reconocer el océano como un actor estratégico, fortalecemos nuestra capacidad para atraer financiamiento internacional y tomar decisiones basadas en evidencia científica hacia una economía verdaderamente azul y sostenible. La conservación de hoy es una oportunidad para seguir construyendo sobre esa experiencia. Necesitaremos sumar esfuerzos, voluntades políticas e innovaciones para movilizar recursos y generar impactos reales en nuestras comunidades. Les agradezco profundamente su presencia y su compromiso con una agenda que no es solamente es ambiental, climática o financiera, sino profundamente humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús, por sus palabras y damos paso a la señora Sandra Sosa, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, quien también nos comparte unas valiosas palabras de bienvenida. Adelante, doña Sandra. Muchísimas gracias, Melania, y un gusto saludar a la distancia a don Jesús Vargas, especialista en financiamiento verde de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Gracias por unirse a este diálogo tan interesante. Entiendo que se unirá al final el viceministro de Hacienda, el señor Luis Molina, así que le dejo ya desde ahora mis saludos. También saludo a representantes de las instituciones públicas, de la academia, o colegas del Sistema de Naciones Unidas y a todos los que se han unido a este diálogo tan importante como es el financiamiento verde. Tal como se mencionaba también al inicio, agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y a la Embajada de España por apoyarnos con esta serie de diálogos en preparación para el Sevilla en julio. El financiamiento para el desarrollo, como sabemos, es una iniciativa global liderada por Naciones Unidas que busca movilizar y gestionar recursos financieros públicos y privados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Este es un proceso que se fundamenta en la Agenda de Acción de Addis Abeba, adoptada en 2015, que establece marcos estratégicos y compromisos internacionales para financiar el desarrollo sostenible. La cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, que se realizará en junio del 2025 en Sevilla, España, será una oportunidad sin duda para que todos los países puedan revisar los avances desde la adopción de la Agenda de Addis Abeba y discutan la urgente necesidad de implementar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de estos espacios que han sido organizados por la Oficina de la Coordinadora Residente es el de promover la colaboración entre sectores, facilitar la implementación de políticas y preparar al país de cara a la cuarta conferencia internacional en Sevilla. ¿Por qué el financiamiento verde? Bueno, porque el contexto global nos obliga realmente a reflexionar y construir puentes entre distintos sectores en torno a un tema urgente, como lo es este financiamiento verde, como herramienta clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. La década que atravesamos y los tiempos disruptivos e inciertos en que estamos evidencian que los desafíos globales, desde la crisis climática hasta las desigualdades estructurales, no pueden enfrentarse con soluciones aisladas ni enfoques fragmentados. Necesitamos repensar la forma en que movilizamos recursos financieros y aseguramos de que cada inversión contribuya a transformar nuestras economías hacia una senda sostenible. Costa Rica, ya se mencionaba, ha demostrado un liderazgo global en materia ambiental y climática. Hoy ese liderazgo nos convoca a dar un paso más, innovar en nuestras herramientas de financiamiento para garantizar que nuestras metas climáticas y de desarrollo no solo sean ambiciosas, sino también alcanzables. Este diálogo, ya lo mencionaba Melania y lo mencionaba don Jesús, eh, tiene dos alternativas a analizarse, dos alternativas concretas. El uso de un vehículo de propósito especial para avanzar en la electrificación del transporte público y la emisión de bonos temáticos como mecanismos para gestionar la deuda pública con un enfoque sostenible. Ambas alternativas son completamente, responden a desafíos como la mejora de la movilidad urbana y el fortalecimiento del manejo fiscal, sino que también robustecen además las bases de una economía cero emisiones inclusiva al 2050. Desde PNUD, nada más darles la bienvenida nuevamente
creemos firmemente que el financiamiento verde no es solo un componente técnico de la planificación, sino una herramienta estratégica para transformar sistemas, cerrar brechas y asegurar que nadie quede atrás. De manera que, de nuevo, gracias y esperamos que este diálogo que hoy va a iniciar nos acerque hacia un futuro en el que el financiamiento sea no solo eficiente, sino coherente con la Costa Rica sostenible que todos y todas aspiramos a construir. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doña Sandra, don Jesús, por esta reflexión introductoria tan valiosa y que también nos abre a recibir pues con mucha atención estas oportunidades o estas iniciativas tan valiosas que vamos a escuchar. Para continuar, también quisiera invitarles a participar activamente, a que puedan compartir sus preguntas y comentarios al final de las presentaciones. También tenemos abierto el chat por si quisieran ir anotando sus consultas o comentarios y pues aprovechar este espacio como una plataforma para la colaboración y el aprendizaje conjunto. Sin más preámbulo, damos inicio a la exposición del señor Fernando Rodríguez Garro del proyecto Hacia una economía verde urbana, quien presentará una exposición sobre fideicomiso para avanzar en la movilidad eléctrica de buses. Adelante, don Fernando. Hola, muchas gracias y muy buenas tardes. Voy a compartirles la presentación. Además me dan un minutito. Y les rogaría nada más que me indiquen si se ve, por favor. ¿Aún no? Podría- No, vamos a ver, la computadora está un poquito lenta. ¿Se ve la presentación? Aún no, don Fernando. No. No sé si los compañeros la tienen o lo puede facilitar y le podemos apoyar con... Ahora sí. Listo, ok. Bien, y voy de paso a apagar la cámara para no generarme ahí ninguna distorsión. Bueno, les voy contando, como les decía, bueno, muchas gracias, por el espacio. Yo trabajo como economista en el proyecto de transición hacia una economía verde urbana, conocido también como proyecto TEU. El proyecto TEU es un proyecto PNUD, es un proyecto implementado por el PNUD en el país, financiado con recursos de GEF, del Global Environmental Facility, y ejecutado a través de la Organización para Estudios Tropicales. Es un proyecto que la gran área metropolitana, a través de distintos ejes y distintos abordajes, y trabajamos principalmente con 20 cantones de la GAM, pero también hemos promovido políticas y reformas que alcanzan a todo el país. Entonces, pues en realidad en este tema de la movilidad verde hemos planteado la posibilidad de desarrollar una figura de carácter financiero que nos permita poder transicionar hacia un transporte público eléctrico. Y bueno, lo que en su momento decidimos que íbamos a promover era utilizar la figura del fideicomiso. Más adelante les puedo explicar con más detalle, pero se escogió el fideicomiso principalmente porque, bueno, ya tiene una experiencia probada en el país, sobre todo en el desarrollo de obra pública en algunas instituciones, y calzaba con la posibilidad de enganchar financiamiento que en el país está disponible para poder dirigirlo precisamente a este fin. Primero, contextualizar, ¿verdad? El tema de la electrificación del transporte es un objetivo de mediano y largo plazo. Tenemos que irlo viendo como un proceso, no es algo que va a pasar de forma espontánea, aunque sí hay que decir que no estamos ni lejos de alcanzar a los países que van más avanzados en América Latina. No estamos ni cerca, perdón, de alcanzar los países que están más avanzados en América Latina. Hay experiencias en Colombia, propiamente en Bogotá y en Santiago de Chile, de un gran salto en este tema, ¿verdad? Creo que son los países más exitosos en la región. Eh,
pero bueno, por algún lado hay que empezar. Y lo primero es entender que una de las fuentes más importantes de emisiones en el país es el sector transporte. Casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de este sector, y dentro de este sector, evidentemente, la necesidad de contar con un transporte público limpio, amplio, eficiente y moderno es fundamental para poder eventualmente ir reduciendo esas emisiones que tienen hoy. Según datos del Estado de la Nación, en la GAM, el 34% de los trabajadores dependen del transporte en autobús, mientras que el 33% utiliza vehículos privados, lo que amplifica el impacto ambiental del transporte. Y esto, desgraciadamente, son porcentajes que se han venido modificando, y digo desgraciadamente porque ha venido reduciéndose la cantidad de personas que utilizan el transporte público y amplificándose o creciendo el porcentaje de personas que se movilizan vehículos privados o que incluso utiliza plataformas de transporte que en realidad pues son vehículos particulares para movilizar gente, lo que ha agudizado los problemas de congestión vial y los problemas asociados a eso, ¿verdad? El incremento en el tiempo del transporte, la cantidad de, el incremento en la contaminación producida por esto, los problemas viales asociados a esto, incluso de salud pública, ¿verdad? Accidentes, etcétera. Hay que tener en cuenta que en el Plan Nacional de Descarbonización, Costa Rica tiene como objetivo reducir las emisiones netas en 9,11 millones de toneladas de CO2 para 2030, y se ha planteado como meta propiamente que el 30% de los autobuses sea eléctricos para el 2035 y ese porcentaje alcance el 85% para el 2050. Quizás incluso ya para el 2050 tengamos la tecnología y el avance suficiente para poder electrificar el 100% de la flota de buses en el país, pero nos pone una meta bastante ambiciosa, aunque parezca mentira, para el 2035, ¿verdad? Porque para poder llegar a un 30% de los autobuses, pensando en todos los buses que hay en el país, esto implicaría reemplazar 2.500 autobuses diésel por unidades eléctricas y construir la infraestructura de carga necesaria para poder darle servicio a esos 2.500 autobuses. Estamos hablando de buses tanto de servicio público como buses de servicio particular. Que implicaría esto que te vamos a ir cambiando aproximadamente 250 buses por año, tanto en rutas de transporte público como en rutas de servicios especiales. Si tomamos en cuenta que hoy no hay ninguno operando, digamos, de manera comercial, salvo los buses que se han traído para proyectos piloto, arrancar es el gran reto, ¿verdad? O sea, empezar este proceso y sobre todo crear las condiciones para que se pueda dar, ¿verdad? Aquí hay que romper varias barreras, entre esas la desconfianza sobre la nueva tecnología y la falta de condiciones, porque como lo hemos dicho varias veces desde el proyecto, si en este momento tuviéramos 100 buses en el puerto de Limón listos para poder ser introducidos en el país, pues no podrían funcionar, pues no tienen infraestructura adecuada para poder ser cargados. Entonces, esto implica que nos movamos en diferentes ámbitos. La electrificación va más allá solo del hecho de pensar en buses, ¿verdad? O sea, como les decía, no es el solo hecho de disponer de los sino que hay que considerar la infraestructura de carga para esos buses, o sea, construir estaciones especializadas en las que se cuenten con puntos de carga para buses. Estas estaciones que en muchos lugares existen, digamos, de gran tamaño, sobre todo en los países que más han avanzado en este tema, tienen que hacerse bajo ciertas condiciones particulares, ¿verdad? O sea, son lugares en donde se consume mucha electricidad, son lugares en donde los buses llegan a determinada hora a cargar. Es probable que haya que tener disponibilidad de respaldo, digamos, para la carga en caso de que haya alguna emergencia. Imagínense que tengamos un problema climático importante o un sísmico que estamos expuestos, o incluso volcánico con las condiciones que tenemos recientemente, y sufrimos un apagón, ya sea, digamos, en un sector muy amplio o muy focalizado. Bueno, las estaciones tienen que tener respaldo para poder realizar ese proceso o el transporte se paraliza.
tienen que estar ubicadas en lugares en donde se pueda cargar buses de las rutas que están cerca, que no tengan que desplazarse mucho, en las que se pueda prestar otros servicios asociados y en las que se puedan ubicar los buses que no se están cargando mientras otros están haciendo ese proceso. Así que ahí hay una infraestructura muy particular el que hay que planificar y en la cual también hay que invertir. Pero además, que esto es un dato que muchas veces se nos olvida, hay otra inversión que se puede necesitar, y es la inversión en infraestructura de distribución de energía eléctrica. Hay muchos lugares en donde se tienen líneas de alta tensión para poder cubrir la demanda a nivel empresarial. Por ejemplo, la zona industrial de Belén, ¿verdad? Dada la ubicación que hay ahí de Intel y de otras empresas. Pero hay lugares en donde la necesidad de electricidad es meramente de carácter residencial. Entonces, para poder poner una estación de carga, tenemos que tener claro que las condiciones para poder dar la energía con el voltaje la potencia necesaria están ahí presentes, y si no está, habrá que hacer también inversiones en esa infraestructura, que depende, por supuesto, de las empresas de distribución de energía, pero en las cuales también, una vez que se decida dónde poner una estación de carga, habrá que revisar si en los alrededores no hay que hacer esas inversiones adicionales para permitir que una gran cantidad de buses se pueda cargar de forma simultánea. Imagínense tener 50 buses todos cargándose al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, eso requiere que hagamos los ajustes necesarios en la infraestructura eléctrica para poder lograrlo. Tendríamos estaciones de este tipo, ¿verdad? Si nosotros avanzamos en este tema. Tendríamos unas, como la imagen de la izquierda, digamos, unos lugares más o menos como estos, donde los autobuses llegan y habrán ahí infraestructura, digamos, el punto de carga, donde se pueda utilizar el cargador que está pues desarrollado para ese tipo de vehículos y poder cargarse, digamos, en un espacio en donde va a estar ahí al menos un par de horas si tenemos un cargador rápido, ¿verdad? Que funcione mientras se va haciendo el proceso. Y como ven acá, pues esta infraestructura que se ve aquí en detalle, ya viéndola desde arriba, pues implica tener un espacio amplio en donde están las condiciones para que los autobuses estén ahí el tiempo que se necesite. Y como ven aquí en la esquina, también para que se puedan ubicar una vez que están cargados o están esperando que haya espacio para poder cargarse. Bueno, entonces esto es parte de toda esa planificación que tenemos que hacer en cuanto a inversiones, y son cosas fundamentales dentro del proceso de electrificación. Insisto, no son solo los buses, es que eso es una parte del negocio, hay que pensar en esto también. Y si esto está ubicado en una zona donde no hay grandes consumidores de energía, habrá probablemente que hacer ajustes para tener la potencia necesaria para poder cargar esa cantidad de buses. O sea, nosotros tenemos que considerar entonces en las inversiones necesarias en el proceso de electrificación 3 niveles: las unidades de transporte, la infraestructura de carga y las eventuales inversiones en distribución de energía. En caso de faltar uno de estos elementos, no habría servicio y, por supuesto, no se pueden recuperar las inversiones que se han realizado. Si tuviéramos autobuses, y lo reitero, lo decía hace un momento, pero no tenemos infraestructura de carga, no es posible prestar el servicio. Y evidentemente el que compró los buses, pues va a ver cómo su inversión se va perdiendo o no la puede recuperar en el corto plazo. Pero por otro lado, si construimos infraestructura de carga, pero no tenemos buses eléctricos, no sería posible recuperar la inversión en las estaciones de carga, y dado que esto es una cosa que normalmente hacen las empresas distribuidoras de energía o inclusive los mismos autobuseros, pues esas inversiones irían o al costo de la factura eléctrica, las inversiones no recuperadas, o al costo del servicio de transporte. Y eso es un lujo que no podemos darnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso es un proceso que tiene que ir muy bien coordinado. O sea, en el momento que vayamos a comprar los buses, tenemos que ir desarrollando la infraestructura, y la infraestructura la vamos a desarrollar en el momento que sepamos que vamos a tener buses acá. Pero bien, si aún así, si tenemos estas dos y no tenemos la infraestructura de distribución de energía, o esta es insuficiente, podrían darse fallas en el servicio. Entonces, tenemos que tener ese concepto global, y eso, por supuesto, implica que cualquier mecanismo que dice este proceso tiene que ser suficiente para garantizar que esas inversiones en los 3 niveles se van a realizar. La idea de tener un fideicomiso es precisamente esa. O sea, que la propuesta de financiamiento aborde o prevea todas las inversiones necesarias en esos niveles, de modo que
cuando tengamos, cuando planteemos, digamos, planteamos el mecanismo que vamos a utilizar, el fideicomiso abordaba todas las inversiones necesarias y el desarrollo de estas en ese proceso. Pero ahora bien, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso es lo que en términos financieros se conoce como un vehículo de propósito especial, o sea, es un mecanismo creado meramente para cumplir una finalidad. Los vehículos de propósito especial son estructuras jurídicas con la finalidad de gestionar inversiones, principalmente de forma independiente, como único propósito para su creación. O sea, básicamente, por eso se llaman vehículos de propósito especial. Se les da un mandato y cumplen ese mandato como única actividad, digamos, a desarrollar dentro de su gestión. En Costa Rica tenemos 3 tipos de vehículos de propósito especial. Los fideicomisos, ¿verdad? Que como les decía, pues se pueden crear fideicomisos meramente para administración de patrimonio y existen muchos en el sector financiero. Pero también hemos venido desarrollando en el país fideicomisos para la construcción de obra pública, y se han utilizado fideicomisos para la construcción de estaciones de bomberos. Un fideicomiso fue el que desarrolló y administra el edificio de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Hay un fideicomiso que se utilizó para la construcción de infraestructura en la Universidad de Costa Rica. Hay un fideicomiso que se ha utilizado para la construcción de infraestructura hospitalaria y de salud en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ya ahí tenemos alguna experiencia en este tema. Pueden también utilizarse los fondos de inversión. De hecho, hay fondos de inversión que han desarrollado infraestructura pública, que se han dedicado a proyectos especiales. Hoy existe un fondo de inversión inscrito, registrado para poder comprar autobuses eléctricos. Todavía no ha arrancado, digamos, esa parte operativa, pero se registró el año anterior y tiene como finalidad ese proceso. Lo escribió la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco Nacional, BN Fondos. Y hay fondos que también se han utilizado para la construcción de infraestructura pública y la administración de estas, como la misma gente de BN Fondos tiene los edificios el edificio de las superintendencias ahí en Barrio Tunón, y en su momento un fondo de inversión del Banco de Costa Rica construyó un edificio en Sabana Sur, cerca de la Contraloría, donde hoy están nuestras oficinas del ICE. Entonces, el mecanismo también puede utilizarse para eso. Y una figura que está en la ley que no se ha utilizado, que es las sociedades públicas de economía mixta, que bueno, ojalá pudiéramos aprovechar más, porque que se crearon o que al menos se concibieron en la ley para poder desarrollar proyectos a nivel municipal, ¿verdad? Y poner en una misma sociedad con una finalidad específica al gobierno local y al sector privado. ¿Qué marco normativo y legal rige? Bueno, el Código de Comercio, ¿verdad? Que establece toda la regulación alrededor del tema del fideicomiso, la ley de contratación pública, si esto pasa, por ejemplo, por involucrar actores públicos, la ley reguladora del mercado de valores, porque muchas veces los fideicomisos emiten bonos para poder financiarse, y aquí hay una oportunidad también para usar financiamiento temático. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y su reglamento, la del 2018, porque ahí vienen algunas disposiciones también para regular el proceso. La ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta, cuando se hable de las SPEN. La ley reguladora de los servicios públicos, que en el caso nuestro es fundamental si esto implica alguna modificación en el costo de prestación del servicio, tanto de las empresas de transporte como las empresas de distribución de energía. La experiencia previa de figuras similares, ¿verdad? Que ya han ido construyendo un camino sobre el cual se ha transitado, incluso un proceso que ya se ha realizado en varias ocasiones de revisión y autorización por parte de la Contraloría General de la República cuando ha sido necesario, en el caso de que haya participación de actores privados. Las leyes especiales que promueven la electrificación del transporte, ¿verdad? Que de las cuales hay una, y nosotros esperaríamos que eventualmente hayan más que faciliten esto, y ahora les cuento por qué. Y bueno, se me quedó aquí las leyes de las empresas de distribución de energía y la ley reguladora del transporte público remunerado en el país, que también pues tendrían que ver en un proceso de estos. ¿Cómo funciona el modelo de un fideicomiso? Bueno, un fideicomitente, una persona jurídica, o incluso puede ser física en el caso de un fideicomiso de administración de recursos, constituye un fideicomiso, solicita constituir un fideicomiso, y para eso pues busca un fiduciario. En el caso nuestro, en el país tendría que ser un banco que esté autorizado a operar acá, y le entrega
activos en administración, ¿verdad? En el caso de un fideicomiso meramente financiero, normalmente estos son recursos financieros, pero en el caso de los fideicomisos de obra pública, a veces se entregan derechos, a veces se entrega algún otro tipo de activo a administrar, ¿verdad? A veces lo que se compromete es digamos, el derecho de usar algún recurso que las inversiones que se hacen y con las cuales el fideicomiso traslada al fideicomitente, ¿verdad? Bueno, necesito que construya esta cosa, necesito que usted desarrolle este proyecto, necesito que usted haga tal proceso, y finalmente esto le va a llegar a algún beneficiario, ¿verdad? En el caso nuestro, como vamos a ver más adelante, la idea es que, bueno, el beneficiario final sea el usuario del transporte público, a través de un transporte público limpio, eficiente, moderno, y ojalá un costo menor, ¿verdad? Que permita promover el uso del transporte público, pero también evidentemente ahí de manera más directa se van a beneficiar las empresas de transporte, las empresas autobuseras y las empresas distribuidoras de energía. Lo que nosotros hemos planteado ya en detalle es que digamos, la conformación del fideicomiso parta de utilizar una empresa distribuidora de energía eléctrica como fideicomitente, ¿verdad? Que es la que conformaría el fideicomiso. Ahí hemos trabajado con algunas de ellas. El proyecto hizo un trabajo de contratar una persona muy especializada en este tema para que hiciera una propuesta, la cual pues la tenemos lista y seguimos en discusión con el sector eléctrico para buscar un espacio en el cual podamos aprovecharla. Digamos, partiendo de dos posibilidades. Una es que utilicemos una empresa distribuidora de energía de carácter público, ¿verdad? Que sobre todo operan en Agam del país, operan cooperativas de distribución de energía que podrían constituirse como fideicomitentes y que en este caso pues son empresas particulares constituidas bajo la figura de la cooperativa y que podrían eventualmente constituirse como fideicomitentes. Eso es un tema que todavía estamos conversando con ellas y para lo cual pues mantenemos el contacto, ¿verdad? Para buscar ese espacio que pueda permitirlo. Y bueno, hay mucho interés del sector financiero, digamos, de participar en financiamiento de estos proyectos, porque bueno, son proyectos con un enorme impacto a nivel nacional. El proceso implicaría posteriormente la selección de un fiduciario entre los bancos locales interesados y que, por supuesto, como condición tengan experiencia en la administración de figuras similares, ¿verdad? En esto hay que, pues, ojalá exigir y contar, digamos, con experiencia suficiente, no solo en la administración de fideicomisos en general, sino ojalá en la administración de fideicomisos que hayan, pues, entrado en proyectos de este tipo, ¿verdad? Porque, bueno, cada cosa tiene su particularidad y en este caso, por supuesto, hay que prever eso. Los beneficiarios, como les decía, bueno, el beneficiario final, como les señalaba, van a ser el público, ¿verdad? Las personas que utilizan el transporte público. En la medida que podamos hacer esto de forma adecuada y que podamos garantizar que haya un impacto positivo, déjenme decirles que lo que nosotros hemos encontrado, tanto revisando los planes pilotos que se han aplicado en el país, como incluso conversando con Arecep de este tema, que también está trabajando el asunto, hemos encontrado claramente que en la parte operativa del proceso hay un ahorro bastante importante. En una ruta, digamos, utilizada acá en el área metropolitana con un plan piloto, el gasto de energía eléctrica versus el gasto en combustible, particularmente diésel, fue de apenas una quinta parte. O sea, si gastábamos 100,000 colones por día en combustible, la electricidad apenas implicaba un gasto de aproximadamente 20,000 colones, implica aproximadamente un gasto de 20,000 colones. Entonces, ese ahorro operativo hace que esto sea muy atractivo, ¿verdad? El tema es que los autobuses son más caros y a eso habría que adicionarle la inversión en infraestructura de carga. Pero creemos que si podemos desarrollar esto con las condiciones apropiadas para poder buscar un financiamiento, digamos, en condiciones blandas, a largo plazo,
Ojalá pues conseguir recursos que puedan ser de, digamos, aprovechar y apoyar ese tipo de proyectos que tienen un impacto ambiental importante, podamos disminuir los gastos de inversión, ¿verdad? El costo que implica el proceso de inversión en autobuses eléctricos y aprovechar esos ahorros tan grandes que existen en la parte operativa. Ahí nuestra recomendación desde el punto de vista técnico es separar las inversiones en materia de infraestructura de carga, que van a ver una ganancia al vender más electricidad, sobre todo si aprovechamos las horas valle, ¿verdad? En la madrugada, que es una cosa que también, pues, en muchos lugares se intenta hacer, ¿verdad? Donde el país genera electricidad que no siempre se vende, pero bueno, si encontramos una manera de colocar esa inversión, digamos, de la tarifa del autobús, ahí estaríamos viendo que habrá una reducción en la tarifa para los usuarios y, por supuesto, ahí se verán beneficiadas las personas que utilizan el transporte público en el país. Y bueno, el fideicomisario, que es como el que recibe al final los activos que se han puesto en administración en manos del fideicomiso, creemos que serían las mismas empresas beneficiarias, particularmente el sector eléctrico y los buses, que es lo que pues hemos pensado, digamos, hemos planificado en este proceso. Ahora, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, aquí a la izquierda tendríamos una entidad generadora, originadora de un flujo futuro de recursos, que básicamente lo que hemos pensado es que estos van a ingresar, como ven aquí a un lado, por el arrendamiento o los pagos a plazo, los buses o la infraestructura. La idea es que el fideicomiso adquiera los buses y le diga a las empresas autobuseras, bueno, tengo la opción de arrendarle a usted el bus, esto se va a convertir no es un crédito, pero podría hacerlo, digamos, puede pagarme los plazos, pero digamos, en la figura del arrendamiento, el fideicomiso mantiene la propiedad de los autobuses, pero con los ingresos que le genera el arrendamiento se paga o genera un recurso que después se puede incorporar, digamos, como parte del flujo que va a pagar las inversiones que se tienen que hacer en este proceso. También se puede pensar en un pago a plazos, ¿verdad? La ventaja del arrendamiento es que tendría incluso ventajas desde el punto de vista contable y tributario para las propias empresas autobuseras. Y estos recursos, y tanto los de digamos, la figura de los buses como la de los arrendamientos o los pagos a plazo de la construcción de las estaciones de energía, se van a constituir en la garantía mobiliaria del proceso que vendrá después dentro del vehículo de propósito especial, que en este caso es un fideicomiso. Bueno, puede pedir un crédito en el sistema bancario, pero bueno, la idea que nosotros hemos planteado es que el vehículo de propósito especial, en este caso el fideicomiso, emita bonos verdes como parte del proceso. ¿Verdad? Aquí, pues, las inversiones que estamos haciendo creemos que nos podrían justificar la emisión de bonos de este tipo, que pasaría, por supuesto, por un proceso de calificación de riesgo y una certificación, digamos, una segunda opinión, ¿verdad? Que son las que aplican en el caso de los bonos temáticos. Y habría que desarrollar un prospecto, ¿verdad? Y llevar ese prospecto a autorización del Departamento de Oferta Pública de Valores de la SUGEVAL. Una vez que esto se hace, bueno, colocaríamos estos valores entre inversionistas. Costa Rica es un país donde podemos sacarle más provecho al ahorro nacional, ¿verdad? Hemos tenido que llevar recursos acumulados dentro de los operadores de pensiones a inversiones en el exterior porque no tenemos suficiente papel acá para invertir. Y ahora incluso la Caja está pensando en hacer lo mismo con una parte del fondo del IBM. Y bueno, no pueden quedarse acá porque no hay inversiones o no hay activos financieros en los cuales invertir. Y bueno, la idea es aprovechar precisamente esa posibilidad para poder generar mecanismos en los cuales ellas puedan invertir y a su vez trasladar estos recursos a este proceso. Y bueno, estos recursos permitirían hacer las inversiones necesarias
¿verdad? Esto podríamos extenderlo lo más que se pueda, en el tanto incluso hagamos los ajustes que se requieren en la ley para que podamos tener, digamos, el alargamiento de plazo suficiente en las concesiones de buses, o incluso el plazo más largo que podamos utilizar en las inversiones en infraestructura de carga, a fin de garantizar, ¿verdad?, que el proceso de amortización, digamos, de las obligaciones que se vayan generando nos pueda permitir una carga financiera más baja y que esto facilite esas inversiones. Pero básicamente ese es el mecanismo, o sea, todas las inversiones estarían garantizadas por esos ingresos futuros que generaría el arrendamiento o el pago a plazo, tanto de los buses eléctricos que se encargarían como parte del proceso, como la infraestructura, ya sea de carga o incluso otro tipo de infraestructura asociada a la distribución de energía que pueda ser necesaria dentro de este proceso del fideicomiso. Ahora bien, este es el mecanismo. Hay una necesidad. El país está pasando por una situación complicada en materia de transporte público. Las empresas de transporte, y bueno, la ARECEP ha confirmado esto, nos señalan que hay una reducción de un 20% en la demanda de servicios de transporte público en relación con lo que había previo a la pandemia del COVID-19. O sea, la caída que se produjo durante la pandemia no se ha recuperado. Y eso es, como les digo, pues se ve en las calles, ¿verdad? Es lo que de alguna manera justifica, no, sino que pues nos permite entender lo que está sucediendo con la congestión vial, con los problemas asociados, digamos, a estas congestiones, ¿verdad? La situación de, digamos, los problemas de salud, el estrés que produce esto, los accidentes de tránsito, etcétera. Y entonces, pues sería ideal que este proceso que queremos plantear o que estamos planteando hoy, que queremos desarrollar, vaya acompañado de algunas decisiones que sería importante considerar. Esto, lo primero que pasa es por tener en cuenta, en términos de contexto, que estamos o contamos con una ley que regula el transporte remunerado de personas muy vieja. Estamos hablando de una ley que hace unos días cumplió 60 años de vigencia, la ley que regula este tema, aprobada, diseñada, conceptualizada por una realidad muy distinta, para otra ciudad, para otro país, y con el transporte público igual, tanto en la GAM como en el resto del país, lo cual no funciona de esa manera. Incluso recomendaciones que nos han hecho en actividades que hemos realizado, digamos, con otros actores, agencias de cooperación de otros de países, o incluso gente a nivel técnico nos dicen lo mismo. O sea, deberíamos pensar en la creación de una agencia metropolitana de transporte, ¿verdad?, que regule el transporte de personas en la GAM, a diferencia de, digamos, de las regulaciones que puedan existir en otros lugares, porque no es lo mismo movilizar gente en zonas urbanas y en esta, digamos, ciudad que reúne un montón de cantones, como es la gran área metropolitana, a hacerlo en otras partes, ¿verdad?, donde la movilización pues se hace de manera distinta. Entonces, ese es un primer tema, ¿verdad? En algún momento tenemos que revisar esa ley y ojalá podamos hacerle modificaciones que permitan desentrabar este proceso. Es importante contar con un modelo tarifario clarificado que permita entender los impactos en las tarifas para los usuarios y lo que significa esto en términos de ingresos a los operadores. ¿Cuáles ingresos? Bueno, los que vayan a surgir, bueno, tanto en ingresos como en tarifas, de los cambios que se están proponiendo y de las inversiones requeridas en el proceso, ¿verdad? Como les digo, las conversaciones que hemos tenido con ARECEP, y ellos están trabajando en estas cuestiones, ya nos han dado una pista de hacia dónde va el asunto y cómo deberíamos organizarlo, y sobre todo nos han confirmado este tema que les decía, que hay que separar idealmente las inversiones en la compra de los autobuses con respecto a las inversiones en la infraestructura de carga, para evitar que esto encarezca el servicio y más bien trasladarle un beneficio en reducción de la tarifa a los usuarios. Pero esto hay que tenerlo claro para todos en el momento que queramos entrar a este proceso. Entendemos que ARECEP, como les digo, está trabajando en esto y estaría pues cercano, digamos, a ya empezar a generar información para poder entender esta parte. Es importante no solo contar con un mecanismo de financiamiento, sino que ojalá pueda, digamos, hacerse con un fondo o por medio de fondos con tasas bajas,
Ojalá, y sería lo ideal, tuviéramos un subsidio público para la compra de buses eléctricos. Yo me quedaría incluso con algún mecanismo de facilitación para este proceso, como por ejemplo el que se intentó trabajar en medio del COVID, ¿verdad? Digamos, un fondo para garantías, o que, digamos, de garantías y avales, que de alguna manera pues permita que los que estén interesados en entrar en la adquisición o el uso de recursos, de unidades, perdón, en transporte eléctrica, puedan a su vez financiarse, digamos, de forma barata, o incluso acceder a donaciones que permitan fortalecer el patrimonio del fideicomiso, y todo esto pues baratar el proceso de electrificación. Como les digo, hay que dar el salto y ese primer paso va a costar. Si tenemos condiciones habilitantes que faciliten ese proceso, pues esto va a ser lo más sencillo. Por el momento no las hay, y son necesarias, ¿verdad? Sobre todo poder llevar financiamiento a plazos más largos, a costos más bajos, porque si ya sabemos que vamos a tener una ventaja en términos de gasto operativo, el reto está en la disminución del costo de inversión, digamos, de lo que es el gasto de inversión. Ahí es donde tenemos el reto para hacer una transición que permita beneficiar a la gente, no solo con menores emisiones de gases de efecto invernadero y un transporte más limpio, sino además con un transporte público más barato. Hay países de la región, bueno, y caso de los que les señalaba hace un momento, principalmente Colombia y Chile, y particularmente Colombia, que han aprovechado estos procesos de modernización tecnológica para facilitar una mayor inserción de mujeres en la actividad de transporte público, que si ustedes lo ven fácilmente están prácticamente ausentes. Puede ser que por ahí hay algunas que manejen autobuses o que participen de este negocio, pero son muy pocas, y entonces lo que se ha hecho en en mecánica eléctrica para las nuevas unidades de transporte, y en muchos casos darles herramientas, formación, capacitación para participar como conductoras de las nuevas flotillas de buses. Entonces no solo hay buses más modernos, no solo hay una flotilla más verde, sino que hay más participación de las mujeres en este proceso. En algún momento en este país, cuando empezó a hacer falta conductores para buses a nivel nacional, incluso se plantearon la posibilidad de buscar conductores en otros países. Bueno, eso por supuesto que ayuda a solucionar el problema, pero la pregunta es, ¿por qué no aprovechamos esa falencia para poder insertar mujeres en este negocio, donde están casi ausentes? Bueno, ya hay experiencias digamos, de proyectos para permitir mayor participación de mujeres, sobre todo en estos temas de transporte eléctrico, ¿verdad? Así que pues en realidad no tenemos que inventarnos el agua tibia, pero lo que sí tenemos que es que ponernos de acuerdo para aprovechar este proceso de transición y poder facilitar más equidad en la participación de este negocio. El transporte público está en una situación crítica, como les decía hace un momento. Hoy por hoy movilizamos menos gente que la que se movilizaba antes de la pandemia, y este es un proceso en realidad que ya había sufrido una reducción a lo largo del tiempo, en años previos. Así que es urgente pues tomar medidas, y estas medidas podrán parecer complicadas, pero los problemas complejos requieren soluciones complejas, así que no podemos esperar, digamos, hacer ajustitos sencillos para poder resolver el problema. Necesitamos, o tenemos que plantear, por ejemplo, la constitución de carriles exclusivos de buses para poder motivar el transporte público. En la conversación con ARECEP nos decían ellos que una de las cosas que, digamos, han estudiado ellos que motiva o desmotiva, digamos, el uso del transporte público es el tiempo de desplazamiento. Si yo me voy a montar en un bus, voy a tener un servicio malo, voy a pagar un servicio caro, pero además voy a durar mucho más tiempo que en mi vehículo. La gente, pues, evidentemente no va a querer utilizar el transporte público. Si utilizamos exclusivos de buses, incluso apostamos por confinarlos de manera que no vayan a ser invadidos, como muchas veces sucede acá en el país, pues entonces esto va a reducir el tiempo de desplazamiento, podría incrementar la demanda de servicios y ayudarnos a crear las condiciones financieras para poder hacer el salto. Porque no es solamente electrificar el transporte, tenemos que garantizar que el servicio se va a poder sostener financieramente. Si sigue cayendo la demanda, esto no va a ser posible, y entonces eso va a frenar el proceso de electrificación.
Y una de las razones que podrían sostener una mayor demanda, además del precio, es precisamente los tiempos de desplazamiento. Hay que montar a la gente en el bus otra vez. Y como se ha dicho en muchas ocasiones, en esto el éxito está en sacar del carro a la gente para montarla al bus. No es que la gente deje de tener su vehículo, el vehículo lo puede tener para las cosas que quiera. El problema es que nos podemos movilizar todos en carro al mismo tiempo. Y en eso el tema del transporte público es fundamental. ¿Cuál es el apoyo que nosotros estamos dando en este proceso desde el proyecto TEU? Bueno, nosotros nos hemos comprometido con las empresas del sector eléctrico a apoyar en el proceso de análisis y la conformación de un expediente, de ser necesario, para el refrendo del contrato de fideicomiso en la Contraloría General de la República, a fin de contar con un mecanismo para avanzar en este proceso de electrificación del transporte. Seguimos comprometidos con esto, ya hicimos un primer análisis y en realidad pues vamos a seguir apostando por apoyar este proceso, en el tanto nos alcanza el tiempo que le queda al proyecto de ejecución, que es el resto del 2025 y muy probablemente el 2026 completo. De ahí que pues estamos insistiendo en estas cosas para poder movernos rápidamente. Seguimos apoyando la discusión de políticas en torno a este tema. El año pasado apoyamos un diálogo nacional que se realizó en la Asamblea Legislativa organizado por la diputada Katia Cambronero. Estamos también apoyando otro que se va a hacer ahora en el mes de junio, en este caso organizado por el despacho de la diputada Paulina Ramírez, donde vamos a presentar un análisis que hicimos sobre la reducción esperada, digamos, de la recaudación de impuestos producto del proceso de electrificación y cómo hacer para que nosotros podamos considerar, digamos, alternativas distintas de financiamiento que nos permita seguir adelante con el proceso, porque la idea es no frenarse, sino todo lo contrario, ver cómo hacemos para avanzar. Hemos desarrollado productos de conocimiento y también hay otros trabajos que hemos hecho en este proceso. Estamos apostando a apoyar todos los procesos de diálogo necesarios con el fin de contribuir a un ambiente más sano y una economía más verde, que es el mandato que tenemos en el proyecto, ¿verdad? O sea, hacer la transición a una economía verde en la zona urbana del país. Y bueno, eso sería de mi parte. Les agradezco mucho la atención y aquí quedo para las consultas que tengan más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Esta alternativa que hoy se nos presenta lo vemos como una propuesta muy ambiciosa para catalizar recursos hacia la electrificación de la flota de autobuses en el gran área metropolitana. Ciertamente representa mucho más que una transición tecnológica. Se trata de una apuesta por transformar estructuralmente el sistema de transporte público en Costa Rica, abordando simultáneamente los desafíos ambientales, financieros, regulatorios y sociales que han limitado también la evolución por décadas. Como hemos visto con don Fernando, el transporte representa más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, así que apostar por la electrificación de esta flota mediante un enfoque integral que contemple fideicomisos, garantías, arrendamientos flexibles y diálogo con actores claves no solo son una respuesta técnica al problema, sino también una muestra de innovación institucional, especialmente resaltar, ¿verdad?, que este tipo de alternativas no ignora las dimensiones sociales del cambio. Me parece muy relevante la inclusión de programas de formación específicos para mujeres, por ejemplo, que envían una señal clara de que la transición energética también debe ser justa, diversa y equitativa. Ahora vamos a ver la presentación de los colegas Nielsen Pérez y Juan Daniel Vargas de la Oficina del PNUD Costa Rica, quienes harán una exposición sobre las emisiones temáticas como alternativas al financiamiento de la deuda. Antes de darles el paso a los compañeros, tenemos dos preguntas para don Fernando y al cierre de la exposición de los colegas de Nielsen y de Juan Daniel, vamos a abrir este espacio luego de que las compañeras expongan. Muchas gracias. Adelante, Nielsen. Muchas gracias, Mela. ¿Me confirman que estoy viendo la pantalla, porfa? Sí, Excelente. Estoy en la pantalla de... Listo. ¿Sí se ve? sí, correcto. Sí, sí. Muchas gracias, Mela. Bueno, reciban un cordial saludo a las personas que nos están viendo en vivo y las personas que vayan a ver la réplica de esta sesión. Junto a mi colega Nielsen Pérez, especialista en igualdad de género en PNUD, yo, Juan Daniel Vargas Salas, expondremos sobre las emisiones temáticas como una alternativa para el manejo sostenible de la deuda.
Para entender o ir empezando un poco en la discusión sobre emisiones temáticas, hay que ir o abordar el qué son. Las emisiones temáticas, por ejemplo, pueden ser bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles o bonos vinculados a la sostenibilidad, que son instrumentos que permiten a los inversores captar recursos para financiar proyectos o programas de impacto social y o ambiental. Estos tienen características claves como que se pueden emitir tanto en mercados locales como internacionales, pueden tener una tasa de interés fija o variable, pueden estar emitidas en diferentes monedas y con diferentes plazos. Estos pueden tener diferentes usos. Por ejemplo, pueden ser utilizados para cubrir déficits sin recortar gasto, financiar políticas fiscales expansivas, que estas políticas lo que tratan es de eh, fomentar o fortalecer el Producto Interno Bruto, desplazar la demanda agregada hacia la derecha y estimular o dinamizar un poco la economía e invertir en infraestructura y capital humano. Aterrizando un poco en dos emisiones temáticas como los bonos verdes y los bonos sociales, por un lado, tenemos que los bonos verdes son instrumentos que tratan de captar recursos para financiar proyectos verdes o ambientales. El uso de estos fondos incluyen diferentes categorías, como lo pueden ser las energías renovables, la eficiencia energética, la prevención y control de contaminación, gestión sostenible de recursos naturales, conservación de la diversidad, transporte limpio, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático, productos, tecnologías y procesos adaptados a la economía circular y edificios ecológicos. Aquí podemos ver que un ejercicio como el que acaba de presentar don Fernando sobre un fideicomiso para la electrificación del transporte público que puede emitir un bono verde está dentro de las posibilidades dentro de un bono verde. Los bonos verdes pueden ser de diferentes tipos, no vamos a abordarlos en la presentación, pero pueden ser un bono verde de estándar de uso de los fondos, Green Revenue, proyecto verde o un bono de titularización verde. Por otro lado, muy similar, los bonos sociales tratan de captar recursos para proyectos sociales elegibles que pueden estar en diferentes categorías para el uso de los fondos, como lo son infraestructura básica accesible, acceso a servicios esenciales, vivienda accesible, generación de empleo, seguridad y sistema alimentario sostenibles y avances socioeconómicos y empoderamiento. Igual, en las tipologías de bonos pueden variar, puede ser un bono social estándar por uso de los recursos, social revenue, proyecto social o bono de titularización. Esta presentación abarca o se sienta en las bases de un bono vinculado a la sostenibilidad, que esta tiene las características de que no asignan un uso específico de los fondos, sino que está sujeto al cumplimiento de metas de sostenibilidad. Las condiciones financieras, como la tasa de interés y el cupón, pueden variar de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. Y el desempeño se mide a través de indicadores claves de desempeño y los objetivos de sostenibilidad previamente acordados. Para la emisión de un bono vinculado a la sostenibilidad, hay que trabajar en un marco temático que debe cumplir una serie de principios establecidos por la International Capital Market Association, como lo son la selección de indicadores clave, que deben de tener ciertas características como, número uno, relevantes, verificables, alineados con las políticas públicas y con datos históricamente disponibles. Para darles un ejemplo, eh, indicadores que vengan plasmados o que se puedan fortalecer por una política pública, ya sea un plan nacional, una estrategia nacional, una ley, un compromiso del país. Por otro lado, también viene la definición de las metas, que estas deben de ser ambiciosas. ¿Por qué? Porque las personas inversoras, al tratar de acceder o financiar o comprar un bono, tratan de conseguir también que pues sus recursos vayan a ser destinados a la mejora en las condiciones de la vida de las personas. Deben de ser comparables con referencias externas y vinculadas con planes estratégicos nacionales. Las características financieras del bono deben incluir un mecanismo automático donde si no se cumplen las metas establecidas, va a haber un aumento del cupón, es decir, como un castigo si el país no logra cumplir con los compromisos o los acuerdos establecidos durante el marco de referencia del bono.
Asimismo, deben de haber unos reportes periódicos, al menos anuales, con una actualización de los progresos de los indicadores claves de desempeño. Y también deben de incluir una verificación externa, tanto antes como después de la misión, que certifique la integridad del marco metodológico y el cumplimiento de sus metas. Si nos vamos a ver un poco las experiencias internacionales, podemos ver que en el caso de Chile ha sido pionero en las emisiones temáticas, en bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos vinculados a la sostenibilidad, por más de 30.000 millones de dólares. Y su marco está estrechamente vinculado con las contribuciones nacionalmente determinadas. En el caso de Uruguay, en el 2022 se emitió su primer bono vinculado a la sostenibilidad, que parte con indicadores como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de Producto Interno Bruto. Desde PNUD hemos tratado de visualizar o trabajar un poco en cuáles pueden ser la propuesta preliminar de KPIs. Pero si nos vamos a ver un poquito más atrás, unas 3 diapositivas más atrás, ¿qué deben de cumplir estos indicadores? Tienen que ser relevantes, verificables, alineados con políticas y con datos históricamente disponibles. Esto es algo que hay que tener en consideración al pensar en cuáles pueden ser indicadores claves de desempeño. Los pensamos en 3 bloques transversales entre ellos, como el tema de bosques, cambio climático y género. Con una propuesta número 1 de Costa Rica, deforestación neta cero, que tiene de indicador una tasa de cambio a escala de cobertura arboleda nacional, que se puede considerar elementos como que hay una estrategia para mantener los logros ambientales del país, es coherente con las prioridades, coherente con la taxonomía sostenible, y para el 2023 los datos nos dicen que se llegó a un 58.4% de la cobertura forestal en el país. Si nos vamos a ver a Costa Rica frente al resto del mundo, podemos ver que para 1987, a pesar de que la cobertura forestal del país cayó hasta un 21%, los esfuerzos y compromisos del país en la materia han llegado a que en el 2023 tengamos una cobertura superior al 58%. Y cuando lo comparamos con el resto del mundo, podemos ver una tasa de deforestación cada vez mayor. Como una propuesta número 2, utilizamos en unas metas de descarbonización sobre emisiones netas de gases de efecto invernadero con metas titulares, como lo dice la contribución nacionalmente determinada, con un máximo absoluto de emisiones de 9.11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Hay una actualización de los datos a finales de 2024 con el BTR, y el Instituto Meteorológico Nacional, junto a la Dirección de Cambio Climático, cuenta con datos desde 1990. No son datos anuales como tal, pero podemos ver una evolución de esta línea de tiempo, donde cada vez las emisiones han ido reduciendo y cada vez se acercan más a los 9.11 millones de toneladas netas que espera el país al 2030. Y como propuesta alternativa número 3, se busca también una matriz energética limpia, que con una producción de energía renovable, con metas titulares en las contribuciones nacionalmente determinadas, como la generación eléctrica 100% renovable al 2030. Tenemos que tener en cuenta que el ICE tiene informes anuales sobre la producción energética y cumple con los estándares y validaciones internacionales, a pesar de que contamos con una matriz eléctrica vulnerable que es principalmente dependiente del agua. El país ha demostrado un compromiso en los últimos años en buscar diversificar las fuentes energéticas, y está trabajando en mejorar o adaptarnos a las nuevas condiciones, de forma que podamos cumplir con el 100% de datos de energía renovable. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Nilsen Pérez. Muchas gracias, Juan Daniel. Bueno, yo soy Nilsen Pérez y soy la especialista en igualdad de género del proyecto Red Más, pagos basados en resultados, que implementa el PNUD en Costa Rica. Mi experiencia fue fundamentalmente apoyar en la definición de indicadores sociales para estos bonos temáticos para manejo de deuda pública, tal y como lo ha expuesto
mi colega, se aportó en la definición de 2 indicadores de igualdad de género y empoderamiento orientados a eliminar barreras culturales em, en materia de políticas de los cuidados y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en los sectores ambientales y agropecuarios. La primera meta es la meta de los cuidados y el indicador tiene que ver con el aumento porcentual en cobertura de programas públicos de cuidado infantil y de población adulta mayor. Por las tendencias también poblacionales, en este caso fue importante no solo el cuidado infantil, sino también la población adulta mayor. Eh, Se definió una línea base, que es el número de personas, digamos, beneficiarias de los programas públicos de los cuidados, donde está la red CUDI y el Ministerio de Educación. En este caso, el Ministerio de Educación con el programa de 4 a 5 años. Y lo que se pretende con un target de un aumento de 2 puntos porcentuales, esta es una propuesta, digamos, a evaluar, porque requiere una definición mucho más amplia y participativa para poder definir esa meta concreta. Y el número de personas beneficiarias de programas públicos de cuidados, Red CUDE y del Ministerio de Educación, en estas edades, esa es la meta, digamos, hay que precisar cuál es el porcentaje que se quiere aumentar. Continuamos. La siguiente. Sí, no se movió. Ujú. Ahora sí. Ahora, en la línea de lo que planteaba mi colega, eh, las metas tienen que cumplir una serie de requisitos. Perdón, los indicadores tienen que cumplir una serie de requisitos. Y dentro de los requisitos está todo el tema del alineamiento con con las políticas públicas, pero también la producción de datos y datos históricos y datos también comparables no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, en materia de los cuidados, hay un conjunto de políticas y una institucionalidad de los cuidados bastante importante y que forma parte de este diseño de política pública y están muy claro y hay un marco conceptual de lo que significa todo este sistema operativo y organizacional de la red CUDIS, la participación de los NCNIs, la participación de todas las familias subsidiadas por el IMAS y todos los sistemas de cuidado que hay, y también la participación del PANI. E inclusive aquí tenemos algunos datos desde el 2014 hasta el 2022, cómo se ve, digamos, el aumento de todo lo que tiene que ver con los cuidados. Hay un pico que baja en el 20 vinculado con la pandemia. Y también vemos a la derecha datos también desde el 2014 en materia de la cantidad de personas adultas mayores presupuestadas. Y también esos son datos que depende del presupuesto que podrían aumentar también. Y la Política Nacional de los Cuidados, que existe desde el 2021 y está planteada al 2031, y la Ley 5, la Ley del Sistema Nacional de los Cuidados de las Personas Adultas en situación de dependencia, que es la Ley 10.192. Entonces, encontramos que hay datos y que hay un marco importante y que esta es una meta ambiciosa, digamos, es un indicador ambicioso y esperamos que la meta que logremos construir también lo sea, eh, para poder em, mover, digamos, esas eh, barreras estructurales en materia de la corresponsabilidad y en materia de la infraestructura y en materia de la cultura de los cuidados. Y es una meta ambiciosa. Seguidamente vamos a ver la siguiente meta. Perdón, acá el siguiente indicador, que es la propuesta número 5, y se plantea la meta de la paridad de género en los órganos de gobernanza de los sectores agropecuarios y ambiental.
Como indicador, el porcentaje de mujeres integrantes en juntas directivas u órganos de los órganos de gobierno de las instituciones de estos sectores. Y la línea base es el número de mujeres integrantes en juntas directivas u otros órganos de gobierno de las instituciones de los sectores agropecuario y ambiental. Es importante también, una podría decir que hay una meta de mayor nivel de ambición que la otra, pero las dos son metas importantes que están orientadas a mover esas barreras estructurales o esas muros estructurales que hay. Y es que hay una existencia de datos, en este caso fundamentalmente datos administrativos. Hay una legislación robusta en materia de aumento de la participación y de la participación paritaria. em, y también hay jurisprudencia importante por parte de la sala o de nuestro órgano constitucional, y hay una cultura hacia la paridad de género en los espacios de representación y toma de decisiones. Y esta propuesta también está alineada, por supuesto, con todo el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de Costa Rica, en materia de derechos humanos, y así lo dice el órgano constitucional, está por encima de la misma Constitución. Entonces, con estas dos propuestas que hemos planteado para su respectivo análisis, es que aportamos con, digamos, dos opciones muy concretas en materia de estos bonos temáticos sociales y de empoderamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nielsen. Gracias, Juan Daniel, por presentarnos esta exposición que no es solo, no solamente nos habla de estas alternativas financieras, sino de una nueva forma de entender la relación entre sostenibilidad, política pública y gestión de deuda. También mencionar que estas emisiones temáticas, ya sean verdes, sociales, sostenibles o vinculadas a los indicadores de desempeño, ciertamente abren una puerta real para que países como Costa Rica puedan alinear sus compromisos climáticos y sociales con los instrumentos de financiamiento que se necesitan, ¿verdad?, para avanzar. Y lo valioso es que no se trata solo de buscar recursos, sino de hacerlo bajo marcos que exigen transparencia, metas claras y verificación independiente. De nuestra parte, más bien quisiéramos abrir un espacio de preguntas y darle el espacio al público, que tenemos varias consultitas en este momento anotadas, y tal vez voy a empezar en orden de las consultas que nos han venido realizando. De igual forma, si alguna persona quisiera exponerla, pueda también ir levantando la mano. En la primera consulta que tenemos dice, es para don Fernando, dirigida a don Fernando. Dice, aunque haya la infraestructura necesaria para la electrificación de la flota vehicular, el ICE tiene la generación necesaria de electricidad para dar abasto. Esa es la primera. Tenemos varias consultas para don Fernando. No sé si quisiera que aborde unas dos, unas tres, o vamos una por una. Juntemos un par, sí, para aprovechar Sí, tiempo. porque son varias. Sí, sí. Ok, esa es la primera, relacionada con la infraestructura y la capacidad del ICE. La segunda dice, tomando en cuenta la investigación de Adastra en el país sobre el hidrógeno como energía, ¿qué posibilidad habría de crear una infraestructura para vehículos de transporte masivo a base de hidrógeno? La segunda está relacionada con el tema de hidrógeno. Y la tercera, doña Erika nos indica, me gustaría saber si hay algún plan estratégico ya definido para la inclusión de mujeres en este tipo de proyectos, y si la hay, ¿cómo funcionaría? Si hay alianzas estratégicas o un plan de acción definido. Además, si se podrían ampliar las explicaciones sobre las ventajas de incluir más mujeres. Y tal vez esta última, creo que también está relacionada con la primera. ¿Por qué los distribuidores como los fideicomitantes tienen la confianza? ¿Por qué los distribuidores como los fideicomitantes tienen la confianza suficiente? Tal vez estas cosas. Ok, gracias. Bueno, vamos en el orden. En este momento, lo que nosotros hemos conversado con las empresas distribuidoras de energía es que sí, tienen la capacidad de generación, porque la idea es cargar los autobuses en lo que llamamos horas valle, que es básicamente entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Para eso probablemente haya que desarrollar alguna, digamos, tecnología o capacidad de respaldo. Y habrá que también pues analizar cuál es la movilización en términos de distancia, ¿verdad? Porque eso es lo que básicamente mide el uso. Los vehículos eléctricos tienen la ventaja de los autobuses, bueno, los vehículos autobuses tienen la ventaja que se van recargando con el frenado. Entonces, al menos la experiencia piloto que de GIZ ya nos da una pista sobre la necesidad de carga y el uso de la energía. Entonces, probablemente las podamos hacerlo en las noches. Más adelante, conforme la electrificación se vaya incrementando, sí habrá que buscar generación adicional. Y nosotros tenemos un estudio, está publicado en la página del PNUD, sobre las necesidades de generación adicionales para cubrir toda la electrificación del sistema de transporte, tanto público como privado. La generación necesaria para la electrificación del transporte privado es la que presiona más la demanda. De ahí que también haya que discutir nuevamente cómo hacer para poder motivar un uso del transporte público más intensivo, ¿verdad? Porque si hoy por hoy agarramos todos los vehículos de combustión y los electrificamos y todos los autobuses los electrificamos, tendríamos que duplicar la capacidad de generación eléctrica que tenemos en el país y eso es una locura. Entonces hay que, como por eso les decía, hay que recurrir a diferentes medidas para poder hacer más eficiente la movilización, un uso más intensivo del transporte público y incluso estrategias distintas como el tema de la reducción de jornada semanal y el uso del teletrabajo como alternativa. Pero hoy por hoy las empresas distribuidoras sí tienen capacidad para empezar esa transición en autobuses eléctricos. Sobre el tema del hidrógeno, del hidrógeno por el momento no se ha, digamos, extendido como insumo, digamos, como fuente de energía para el uso del transporte público. Sigue siendo más caro y entiendo que las unidades de transporte de hidrógeno tienen un valor más elevado, lo cual ya complica la cosa, pero para poder hacerlo habría que tener una infraestructura de carga en materia de hidrógeno y de distribución. Y por supuesto de generación. Nosotros ya tenemos generación eléctrica, tenemos distribución, digamos, en redes a nivel de las vías públicas, de las calles, ¿verdad? Lo que habría que hacer es ahí afinar el detalle sobre si se ocupa alta tensión para estos procesos o en qué lugares, y necesitamos la infraestructura de carga ya específica. En hidrógeno habría que desarrollar todo eso. Entonces, podría, digamos, ser algo que entre a sumar, digamos, en la mezcla de opciones energéticas en el futuro, pero le falta bastante avance todavía. Sobre el tema de las empresas distribuidoras como fideicomitentes, en realidad el fideicomitente tiene que ser una persona física o jurídica que esté interesada en el proceso y que ceda algo al fideicomiso para que esto lo administre. Lo que hemos valorado, digamos, en las empresas distribuidoras de energía como fideicomitentes es la posibilidad de que éstas entren a ceder, digamos, los ingresos que vayan a generar la misma venta de electricidad como parte precisamente de los recursos que entrarían a cubrir las inversiones que se vayan a hacer. Podría, si alguna empresa de transporte dice, bueno, yo quiero ser fideicomitente, se podría constituir un fideicomiso también desde esa perspectiva. Pero la idea es tener una sombrilla más amplia que permita meter una empresa o más de una empresa que entre a ofrecer, digamos, buses a los transportistas y infraestructura eléctrica a las empresas distribuidoras y que el interés sea precisamente hacer crecer el mercado, porque si no, si lo vamos a hacer con un particular, pues probablemente no vaya a tener ese interés, digamos, de desarrollar al resto de operadores en el mercado. Y sobre el tema de la participación de las mujeres, bueno, le puedo decir que en algún momento estuvimos dentro del ámbito de PNUD trabajando en el diseño buscar financiamiento para empujar más rápidamente este proceso y ahí pretendíamos canalizar recursos para este plan, ¿verdad? Para la inserción de mujeres en el negocio de los autobuses eléctricos. No se dio por el momento, esperemos que se pueda dar en el futuro, pero la idea es pues revisar, digamos, cuántas mujeres podrían tener la posibilidad de contar con licencia de autobús y si no lo tienen, al menos tienen licencia de bus o si tuvieran el interés y empezar el proceso para capacitarlas digamos, en esa actividad hasta que puedan tener, digamos, la licencia o el permiso para poder conducir un autobús. ¿Cuál es la ventaja?
bueno, es más fácil sensibilizar a las mujeres en las necesidades de servicio de ciertos grupos de población que en el caso de los hombres. Y le voy a poner un caso que se discutió en una actividad en la que participamos. En México hicieron un análisis de cuándo eran más vulnerables las mujeres a sufrir acoso sexual dentro de los autobuses. Y se dieron cuenta que era en lo que lo que llamamos arrancones o los frenazos, ¿verdad? En esos procesos donde los buses se menean un montón con gente adentro, a muchas mujeres las tocaban, las abusaban, y entonces las empresas tuvieron que capacitar a sus choferes y decirles, mire, por un grupo de gente maliciosa pues, que abusa de las mujeres en esa parte. Ese tipo de cosas, lo que se ha demostrado es que hay más sensibilidad, digamos, de parte de las conductoras a evitarlas que de parte de los varones. Entonces, si preguntan cuál es la ganancia de esto, pues bueno, una es esa. Y la otra, Costa Rica es un país en donde la participación de las mujeres en el mercado laboral tiene una brecha enorme en relación con los hombres, y esto podría ser una fuente de trabajo para muchas mujeres que deseen incorporarse al mercado laboral, con la ventaja que podría tener, digamos, horarios flexibles que les permitan. Muchas gracias, don Fernando. Y tal vez antes de continuar, quisiéramos darle la bienvenida a don Luis Molina, viceministro de Hacienda, que nos está acompañando. Don Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar entonces con las consultas. Don Fernando, seguimos acá. Tenemos un comentario de doña Karen Chacón. Buenas tardes, Karen Chacón Araya, del programa Estado de la Nación CONARE. Gracias por el espacio y la presentación. Enhorabuena que se esté trabajando en propuestas para atender uno de los mayores desafíos que tiene el país. Dos consultas. Uno, para determinar la viabilidad de la transición hacia un transporte público eléctrico se requiere, como bien se señala, capacidad por parte del ICE y otros operadores para generar la electricidad que cubra la demanda. ¿Es esto factible en el escenario de variabilidad y cambio climático que enfrenta el país? El año anterior estuvimos cerca de que se generaran racionamientos y cortes de electricidad. Número 2. La transición a un sistema de transporte público eléctrico es una meta para un fin mayor: reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, la salud humana, el medio ambiente y en general el desarrollo humano sostenible. En tal sentido, es necesario que todas las iniciativas en esta dirección consideren las variables ambiente y sostenibilidad. Ok. Aquí sigue un comentario. Vamos a ver. Bueno, esas dos primeras. No sé si... En tal sentido, es necesario que todas las iniciativas... En tal sentido, un tema fundamental es la gestión de los residuos que se generan en el marco de esta transición, específicamente lo relativo a las baterías. ¿Se incorpora esta variable en los análisis? ¿Cómo y cuál es su costo-beneficio? Gracias. Sí, vamos a ver, como les decía hace un momento, lo que las empresas distribuidoras de energía nos han dicho es que hoy por hoy sí hay capacidad para poder empezar la transición en lo que es transporte público eléctrico, ¿verdad? Y el tema es un tema de coordinación, básicamente la hora en la que se cargan, ¿verdad? El espacio que se utiliza para eso. Y la idea es utilizar, como les comentaba hace un momento, lo que yo llaman horas batch. Ahora bien, la electrificación del transporte privado sigue adelante, ¿verdad? Y no depende de lo que suceda con el transporte público. Esa es la que va a presionar más fuertemente la demanda de energía en el futuro. Todavía la cantidad de vehículos eléctricos versus el total de vehículos que hay en el país es relativamente pequeño, ¿verdad? Tenemos alrededor de 30.000 vehículos eléctricos en una flotilla de automóviles que anda alrededor de 1.200.000 vehículos. Además de otros tipos de vehículos que andan por ahí circulando, ¿verdad? Motocicletas y de otro tipo. Eso todavía es pequeño, pero conforme el mix se vaya incrementando, ¿verdad? Cada vez entran más vehículos eléctricos en relación con la cantidad de vehículos de combustión importados, va a haber una mayor presión y ahí vamos a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Probablemente, como usted bien dice, ya hay una vulnerabilidad importante en materia climática sobre la capacidad de generación actual, porque es mucho de fuentes hidroeléctricas, y habrá que buscar la forma
de, uno, aprovechar esa energía para hacer más eficiente la movilidad. Por eso les digo, el enfoque sobre el transporte público es fundamental, tren, buses y otros sistemas que no existen hoy, ¿verdad? Y que en América Latina funcionan para poder movilizar la mayor cantidad de personas. Hay que montar más gente al bus pandémicos, más allá todavía. Y al bus y al tren, y ojalá tengamos un tranvía, y ojalá tengamos teleféricos, y todas esas cosas. Porque nosotros no podemos, digamos, darnos el lujo de que la electrificación completa de la demanda que hay hoy de energía en la parte de transporte privado nos obligue a generar grandes cantidades de energía por diferentes vías, porque si no vamos a terminar utilizando combustibles para eso, y por supuesto que el país no debería llegar a ese punto. Pero es un tema que hay que cuidar. Y la otra pregunta era, perdón, Melania, que ya por estar hablando se me olvidó. La transición a un sistema de transporte público eléctrico es una meta para un fin mayor: reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar calidad del aire, salud humana, medio ambiente, en general desarrollo humano. En tal sentido, es necesario que todas las iniciativas en esta dirección consideren las variables ambiente y sostenibilidad. En tal sentido, en este tema fundamental, la gestión de residuos que se generan en el marco de la transición. Sí. ¿Se incorpora esta variable? ¿Cómo? ¿Y cuál es su costo-beneficio? Perdón. Bueno, lo que se ha indicado es que las baterías de los autobuses normalmente requieren un cambio cada 8 años. Es probable que en el futuro vayamos encontrando sistemas de baterías más eficientes y que vayan extendiendo su vida útil. Nosotros somos pioneros como país en el reciclaje de baterías, ya se pueden reciclar. Incluso la batería que ya no sirve para un autobús puede tener usos secundarios. Puede usarse batería de respaldo en otras actividades económicas, en los hogares, puede seguir extendiendo su vida útil, solo que ya por la potencia generada no va a funcionar para mover un bus, pero la batería puede servir. Y una vez que ya no se utilice, existen tecnologías para la recuperación de los materiales utilizados en las baterías. Ya aquí hay una empresa, no recuerdo ahorita el nombre, pero ya hay una empresa que lo hace. Y bueno, nosotros también trabajamos en un proyecto de economía circular que está en la Asamblea que permitiría incentivar este tipo de aprovechamiento de residuos. Pero yo les hago una inquietud, les traslado una inquietud adicional. La electrificación nos va a generar un residuo del cual no estamos pensando ninguno, y son los residuos de los vehículos de combustión. Si tenemos hoy 1.200.000 vehículos circulando y el 99% son vehículos de combustión, ¿qué vamos a pasar con esos vehículos de combustión cuando ya no estén circulando? Cuando salgan de circulación. Hoy no tenemos una respuesta para eso. En muchos lugares los vehículos terminan tirados en la calle. Yo incluso en Heredia he tomado fotos de algunos por curiosidad para ver cuánto duran ahí, y les puedo asegurar que he visto vehículos que tienen años parqueados en una calle, incluso ya se ven los residuos ¿cómo se llama?, de la oxidación, donde van quedando abajo del vehículo. Tal vez. Poner de los residuos de los vehículos. Y como la flotilla ha venido creciendo tan rápido, esto nos va a estallar en la cara en unos años. Entonces, en general, ya sean eléctricos o de combustión, deberíamos ir considerando en la Ley de Gestión Integral de Residuos qué hacer con los residuos que salen. Hay una fundación que en Costa Rica ya tiene una máquina para comprimir los vehículos y que eso permite transportarlos. Pero imagínense qué interesante sería poder tener más de estas actividades, pero también poder tener actividades que reaprovechen, digamos, estos materiales, los extraigan, los procesen y le demos algún tipo de valor agregado aquí en el país, así como sucede con otro tipo de residuos. Entonces, sí, ahí hay una tarea importante, tenemos que ir previendo lo que pase con los eléctricos, pero ni tan siquiera tenemos previsto qué vamos a hacer con los residuos de los vehículos de combustión. Muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios que también nos deja doña Karen, y también si hay personas en el público que estén interesadas, creo que nos quedan espacio para 2 preguntitas de cierre. Dice un par de comentarios. Número 1, los distintos estudios e investigaciones que hemos realizado desde el programa Estado de la Nación nos muestran que las ciudades intermedias en el país están experimentando los mismos problemas de congestionamiento vial que la gran área metropolitana, con altos costos e implicaciones en términos económicos, sociales y ambientales. En tal sentido, es importante que iniciativas como las que se plantea se puedan expandir a estos otros espacios geográficos. Número 2, sin duda es importante avanzar en la transición hacia un transporte público eléctrico. No obstante, además de los elementos señalados, se requiere generar otras condiciones que vuelvan al transporte público una opción viable y atractiva para las personas. Entre otras, según los estudios desarrollados
por el PEM, el costo, la seguridad de las personas usuarias, la frecuencia del servicio, la instalación de paradas de autobuses seguras, limpias, iluminadas, etcétera, y el pago electrónico. Muchísimas gracias, doña Karen, por tan importantes aportes. No sé si don Sí, Fernando quisiera ahí, replicar. ahí tenemos que pensar, bueno, primero en la GAM como un todo, pero ya fuera de la GAM, como dice doña Karen, ya empieza a aparecer estos problemas. Entonces, en realidad, ojalá tengamos soluciones para todos a la vez, pero evidentemente en la GAM hay una urgencia mayor por la cantidad de población concentrada en un espacio tan chiquito, ¿verdad? Pero eso que apliquemos aquí en el día de mañana tenemos que extender a otros lugares. Yo le diría a la gente, digamos, que analiza lo que está sucediendo con lo que llamamos acá ciudades intermedias, que lo primero que tenemos que hacer es evitar el vaciamiento de la ciudad. El domingo salió un reportaje muy interesante en la revista dominical de La Nación sobre lo que sucedió con San José. Y bueno, ese vaciamiento ha pasado ya en Heredia, ha pasado en Alajuela y probablemente se va. Bueno, la familia de mi papá era de San José y ya ninguno vive ahí. Digamos, vivían en el centro de San José, ya ninguno vive ahí. Si nosotros no poblamos la ciudad, no convertimos la ciudad en un elemento dinamizador, digamos, de población, que aglutine gente, que permita tener todo a la distancia, digamos, una distancia razonable en la que la gente no tenga que estarse movilizando en un vehículo para hacerlo, pues vamos a solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy. Yo siempre lo digo, yo viví, me crié en una ciudad de 15 minutos y nunca lo supe. Caminé a la escuela, caminé al colegio, incluso caminé a la universidad. Nunca me monté en un bus para ir a ningún lado porque lo tenía todo a una distancia corta. Tenía la clínica a 300 metros, el hospital a 700 metros, la escuela a 5 cuadras, el colegio 1 kilómetro, la universidad un poquito más. Eso probablemente mucha gente ya no lo viva y eso es una cuestión que tenemos que evitar. Si ya no podemos hacerlo, como usted bien dice, necesitamos un transporte público bien fortalecido. La gente de RECEP nos hacía el comentario de que para ellos hay 3 factores fundamentales: costo, tiempo y calidad de servicio. En calidad se agrupan un montón de cosas, incluso el tema de temas de seguridad, ¿verdad? No puede ser que los autobuses paren en lugares en donde hay edificios abandonados o incluso lugares en donde se consumen drogas o que sean muy oscuros o muy inseguros, etcétera. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy y ahí es donde deberíamos aprovechar estas instancias para crear, digamos, estaciones de carga en la transición de los buses eléctricos para tener terminales de buses apropiadas para que la gente pueda utilizarlas y que tengan un servicio en un tiempo razonable y en un costo más bajo para poder motivar a la gente a utilizarlo. No es que vamos a hacer que la gente se meta al autobús a la fuerza, hay que venderles a la gente la idea y hay que hacer esto más atractivo. Dentro del proceso de recuperación de las ciudades, también los lugares en donde la gente llega a tomar el autobús es fundamental, ¿verdad? Que sea un lugar donde la gente no se arriesgue a tener problemas y que haya un servicio que además pues esté ahí disponible para cuando lo ocupen. Eso es un tema que también pues creo yo requiere la intervención de los gobiernos locales y es algo en lo que al menos nosotros del proyecto hemos venido insistiendo con las municipalidades. Ustedes también deberían participar de las decisiones que se tomen a nivel de transporte público. Muchísimas gracias a don Fernando y a las personas que han compartido sus consultas y comentarios. Quisiéramos, como parte del proceso de cierre, darle la palabra a don Luis Molina, viceministro de Hacienda, para ver si nos comparte unas palabras finales. Muchas gracias, don Luis. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí estaba poniendo atención, estaba en autoridad presupuestaria, pero estaba por ahí con un micrófono escuchando. Hay un montón de cosas chivas que se están haciendo en Costa Rica en este tema del financiamiento verde. Ya es la tercera sesión en la que yo participo de esta serie de foros de preparación a la cumbre de financiamiento para el desarrollo que vamos a tener en Sevilla. Y a ver, lo comentaba con algunos miembros del equipo de Naciones Unidas la semana anterior, que este es el tema que más me apasiona, porque son cosas que estamos haciendo directamente nosotros desde el Ministerio de Hacienda, pero no puedo evitar hacer algunos comentarios sobre el tema de la electrificación del transporte. En mi formación, en mi posgrado, yo hice regulación económica, entonces conozco el sector. Y bueno, yo a lo mucho que se ha dicho, Fernando, siempre es un gusto escucharlo, aprendo montones cuando él interviene. Yo nada más complementaría un par de cosas desde el punto de vista de regulación económica en la
parte de electrificación. El servicio al costo fue implementado en Costa Rica a mediados de los años 90 con la ley de ARECEP, y a inicios de los 90 ya en Europa y en Estados Unidos están superando el servicio al costo. Yo creo que ya es inevitable la discusión de que tenemos que superar el servicio al costo de manera legal, que está nada más establecido en la ley, que es así, es un principio al costo que tiene que existir. Y deberíamos explorar algunos otros mecanismos de regulación económica más modernos, un price cap, un yardstick competition, una empresa modelo, que si bien la ARECEP ha hecho esfuerzos importantes por adaptar las metodologías regulatorias de los servicios públicos a estas metodologías modernas, la realidad es que la ley dice que es un servicio al costo y bueno, ya todos hemos visto para dónde va ese rédito para el desarrollo, que no necesariamente se invierte donde debería ser. En eso como primer punto sobre el comentario de regulación económica de electrificación, y el segundo punto que yo hablaría sobre ese tema de la electrificación de los buses en Costa Rica es que, bueno, con el BID estuvimos trabajando este tema el año anterior y la conclusión es que concesiones de 7 años hacen que el costo de ese financiamiento sea carísimo en el corto plazo e implique que las tarifas se vayan para arriba. Entonces, inevitablemente, si queremos hablar de electrificación del transporte público, particularmente los de buses, tenemos que entrar en la discusión sobre el plazo de las concesiones. Las concesiones actuales, si no me falla la memoria, son de 7 años y lo que hemos visto es que tienen que ser de por lo menos 12 o 13 para que sea financieramente viable hacer la electrificación. Esto lo digo a modo general, porque como dijo don Fernando, hay un plan piloto que está funcionando relativamente bien aquí en el centro de San José. Ahora, bueno, también se mencionó el tema de la transición energética. Es un tema que a nosotros nos preocupa montones aquí en el Ministerio de Hacienda y ya lo mencionaba don Fernando. Cuando hagamos esa transición, sobre todo en lo que es el transporte privado, inevitablemente el impuesto a los combustibles va a desaparecer. Y bueno, el impuesto a los combustibles hoy por hoy es uno de los 5 impuestos más importantes en el país. Y bueno, si en su momento se le crearon un montón de destinos específicos a esa ley, que ya no necesariamente se aplican por la regla fiscal, la realidad es que hay una fuerte parte del mantenimiento vial y particularmente el pago por servicios ambientales que se financia con el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, cuando se dé esa transición energética y el impuesto a los combustibles desaparezca por esa tendencia, Costa Rica va a tener que repensar de dónde financia el mantenimiento de su infraestructura vial y el pago por servicios ambientales, que nos interesa mucho en este tipo de foros. Finalmente, y ya para hablar un poco más de lo que son finanzas verdes y lo que fue la segunda presentación, nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda los 2 instrumentos, los Sustainable Linking Bonds y los bonos asociados al uso de los recursos y los bonos asociados a metas, para decirlos en castellano. Y bueno, en el de uso de los recursos ya tenemos el framework listo. Este framework fue estructurado por uno de los 2 bancos colocadores de la colocación de eurobonos del 2023. Entonces tenemos un documento muy sólido de primer nivel, ser estos bancos colocadores de primer nivel en el mercado internacional. Este framework está listo, contamos con el second opinion por parte de una de las agencias calificadoras más importantes del mundo, que nos dio una calificación de excelente. Nosotros esperamos entre junio y julio publicar ese framework, que no es solo para el Ministerio de Hacienda, sino que empresas como el ICE van a poder plegarse a este framework para poder también hacer sus emisiones temáticas. Con respecto al uso de los recursos, ¿verdad? Que implica infraestructura, energía, distribución energética, la parte social. Entonces tenemos un montón de uso de los recursos en ese framework que va a ser publicado pronto, que ya tenemos listo. Con los Sustainable Linking Bonds o los bonos asociados a indicadores, eso es algo que me pone muy orgulloso mencionar que Naciones Unidas nos estaba ayudando con el diseño del framework de Sustainable Linking Bonds, y esperamos avanzar en el segundo semestre de este año con ese diseño y tratar de dejar antes de que termine esta administración los 2 frameworks, tanto el de uso de los recursos como el de KPIs, que estén listos para que Costa Rica los use a partir del 2026. Nuestra meta es tratar de hacer una emisión temática en el mercado local en el segundo semestre de este año con el framework de uso de los recursos. Fingers crossed, vamos a poder llegar y estar ahí en el segundo semestre de este año. Y bueno, finalmente, toda esta parte que es como financiamiento, yo lo asociaría también a la parte de gasto. Costa Rica está haciendo cosas muy interesantes después del proceso proceso que tuvimos con el programa del Fondo Monetario Internacional. Tuvimos 2 programas, el SAF y el RSF,
el Resilience Sustainability Fund del Fondo Monetario habla sobre resiliencia, y parte de las cosas que diseñamos con el Fondo Monetario fue un clasificador con incidencia ambiental, gestión de desastres y residuos sólidos que se implementó por primera vez en este 2025. Estamos en la formulación del 2026 y hay muchos ministerios que están empezando a utilizarlos, que no sabían que tenían cosas dentro de sus títulos presupuestarios que marcar con este clasificador presupuestario. A ver, la semana pasada me dijeron los colegas de Naciones Unidas que a veces soy muy pesimista, pero la verdad es que uno trabaja con algunas realidades. Sin embargo, yo no puedo dejar de mencionar siempre que tenemos que estar sumamente orgullosos como ticos de las cosas que ha hecho el país, no ahora, sino la que hemos hecho durante los últimos 30 años, específicamente en temas de finanzas verdes. Y aquí yo quiero mencionar algo que una experiencia que tuvimos en noviembre del 2023 con la emisión de eurobonos del segundo semestre, en la misma semana en la que nosotros hicimos la colocación de los $1.000 millones en noviembre, de los $1.500 millones en noviembre del 2023, esa misma semana salió Colombia en el mercado internacional con un bono temático. Colombia tiene mejor calificación crediticia que nosotros. Salió con un monto mucho más grande a un plazo de 12 años y colocó al 840 con un bono temático. Nosotros salimos a 30 años con un plain vanilla, o sea, sin ninguna etiqueta, y colocamos al 730, casi 120 puntos base por debajo de Colombia, sin tener nosotros un bono temático. Entonces, lo que analizamos y los que nos decían varios inversionistas es que ya el mercado percibe a Costa Rica como un bono verde per se, sin ni siquiera poner una etiqueta. Entonces, esas son algunas cosas de las cuales nos ponen nosotros muy orgullosos como costarricenses, y de nuevo, son cosas que hemos venido haciendo durante muchos años y ojalá que podamos seguirlo haciendo como país. Yo agradezco a Naciones Unidas el apoyo en este proceso para llegar a Sevilla, y bueno, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, don Luis, y muchísimas gracias pues a las personas que nos acompañaron con las exposiciones, a Nielsen, a Juan, a don Fernando y a Pamela también, a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias por su intención y por el interés que los ha mantenido acá hasta este momento. Les deseamos una linda tarde y esperamos vernos nuevamente en próximos espacios. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.